¿Qué tal, queridos amigos? El mundo se revuelca en el lodo. No solamente hemos salido, bueno, por lo menos seguimos respirando después de la burla abyecta que sufrimos el 2 de junio pasado en nuestro país, con unas elecciones absolutamente irregulares a las que no tuvo ocasión de defender la candidata de la oposición y mucho menos los dirigentes de los partidos que la apoyaron. En cambio, uno de ellos, Marco Cortés, sí fue a defender la democracia en Venezuela. Fíjense ustedes qué trastorno más grave, ¿no? Aquí callan y allá hablan. ¿Qué pasó? Pues que lo mandaron a Perú, no permitieron que estuviera el día de las elecciones, lo cual es un atentado contra sus derechos humanos, eso es otra historia, y de ahí regresó a México, en donde no supo defender la posición de millones de opositores que votaron y que creyeron que iban a ser respetados sus votos, y fue todo lo contrario. Pero en esta revolcada en el lodo que estamos viviendo por todos lados, Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, ayer cayó en la bajeza más grande que se puedan imaginar. Acudió con una cara larga, incómodo, a una asamblea de la comunidad negra de los Estados Unidos. Y allí aprovechó para decirle a Kamala Harris, o lanzarse contra Kamala Harris, diciéndole que ella era india integralmente por sus raíces jamaiquinas e hindúes, y que ahora se había convertido en negra, como si tal cosa fuera una ofensa por su raza, por su forma de ser. Ella no ha presumido que sea india o que sea negra. Ella es fundamentalmente estadounidense. Y ya le dijo al señor Trump que lo que dice así por fuera, que se lo diga a ella en la cara. Ha resultado brava la señora Kamala Harris, pero al mismo tiempo se ve muy desgastado el sistema democrático de los Estados Unidos, que tanto presumían para reforzar la idea de su superioridad internacional. Están cayendo muy bajo, pero de verdad muy bajo. ¿Y qué decir de la OEA? La integran un montón de países americanos. México no acude, bueno, el gobierno de México no acude, porque no se decide a nada. No sabe si hace bien o hace mal en apoyar o no a Maduro, el sujeto execrable de Venezuela. Y entonces prefiere abstenerse y no acudir, cuando si apoyaba a Maduro podría haber ido y hacer valer su tesis acerca de por qué el gobierno de México no se define en el caso de Maduro. ¿Acaso porque son iguales el señor Maduro y el señor López Obrador? Podría ser. Pero el caso es que la OEA decidió, por un voto, no presionar al señor Maduro ni solicitarle que haga nuevas elecciones, porque las que estamos viendo son verdaderamente insoportables en cuanto a su fraudulento manejo, en cuanto a la barbarie electoral que se está dando, cuando el señor Maduro y sus entes, como la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, han dado como ganador a un dictador que, de acuerdo a las actas de escrutinio, el 80% que tiene en su poder la oposición, perdió 70-30, en la proporción, no estoy hablando de números cerrados. 70-30, hay 67 para el señor Edmundo
González Urrutia y un 30% de gente que todavía está absolutamente ciega o es beneficiaria de la dictadura, porque hay muchos que son beneficiarios de la dictadura, si no, no podría conservar la fuerza brutal con la que arrasa contra todos aquellos venezolanos comunes. Los que forman parte de su gobierno, estos sí que son los que votan por él, el 30%. Más o menos una cantidad de votos semejante a la que obtiene Morena en nuestro país, considerando que el padrón electoral es de casi 100 millones o 98 millones de personas y que la candidata opositora obtuvo pues una cantidad muy menor a la que se le adjudica a la candidata vencedora, la de Morena, la que ya se dice presidenta electa sin serlo, la que ya nombró gabinete sin tener derecho a ello hasta que no sea designada presidenta electa. Es cuando tendría que señalar a su gabinete. Antes es una burla. Antes es nada más manejar la idea permanente del señor López Obrador de sostener el absurdo de que se puede todo por encima de la ley y de los límites constitucionales. Pero finalmente el tema de Venezuela es tan grave internacionalmente como el tema de la captura del Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada García, y el del Chapito, que también se llama Joaquín Guzmán, y ahí entra el apellido distinto, Joaquín Guzmán López. Hay muchos López en México, sí, y les aseguro que todos se avergüenzan de que haya algún López en la presidencia y que haya otro López entre los chapitos. Todos los chapitos apellidan como segundo apellido López. Bueno, pues resulta que ahí, en México, aquí en México, tenemos el problema de que se disputan el mando que deja el Mayo Zambada. El Mayo Zambada, por su parte, declara que es inocente, que no sabe por qué lo detuvieron si es un simple agricultor. Y el gobierno de México inmediatamente se pronunció en el sentido de que no tenía nada que ver con la aprehensión de este sujeto. Hay quien dice que salió el avión de Hermosillo. El gobernador de Sonora se sorprende y dice, no, de Hermosillo no salió, dijo el señor Alfonso Durazo, que está perdido en su propia corrupción. Y entonces dicen que salió de Nuevo México, de un pueblo que se llama Doña Ana. Pero de cualquier manera había que preguntar si salió el avión de Nuevo México, ¿por qué no lo aprendieron en Nuevo México y tuvo que trasladarse al Paso, Texas? Si ya había cruzado la frontera. ¿Y cómo cruzó la frontera? Con su caravana acostumbrada de sicarios que lo defienden. Es un poco absurdo, es un poco estúpido que pensemos que el avión salió de Nuevo México para ir a Texas, si lo que se trataba era de ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses. Lo mismo podría pasar en Nuevo México que en Texas. Vean ustedes qué criterios más absurdos los que se manejan para ocultar una realidad, la protección que le brindó desde siempre el gobierno mexicano, sobre todo el encabezado por Andrés Manuel. El narcogobierno, simple y sencillamente el narcogobierno. Y claro, ¿qué autoridad moral tiene Andrés Manuel para hablar de la democracia en Venezuela? Mejor que se calle la boca, o mejor que se defina y actúe como quieren los mexicanos que actúe, condenando a la dictadura de Maduro, tratando de salvar a quienes están en las calles ahora protestando y resistiendo
con María Corina Machado al frente, que dice que rechaza cualquier invitación a asilarse, por ejemplo, en Costa Rica, en donde ya hicieron esta invitación, porque quiere quedarse en Venezuela a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuánto hubiéramos dado los mexicanos porque la candidata de oposición en México, en lugar de reconocer un triunfo que no había obtenido la señora Sheinbaum, hubiera también encabezado una lucha para enfrentar los abusos de poder de la malhadada Cuarta Transformación? No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.